Bienvenido al segundo video en las secciones cónicas de elipse. El objetivo de este video es graficar una elipse dada en forma general. Pero antes de hacerlo, dejemos ir adelante y revisar. Si tenemos la ecuación de una elipse en forma estándar, el centro será. Como sabemos que A es mayor que B, la fracción con el denominador más grande le dice que el eje principal será horizontal o vertical. Si el denominador más grande está bajo la parte 10 de la ecuación, tendremos un eje mayor horizontal. Si el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación, tendremos un eje vertical. Si podemos determinar el valor de A nos dirá la distancia del centro a los entornos del eje principal. Y B nos contará la distancia desde el centro hasta los puntos del eje menor. Y luego por fin, podemos usar esta ecuación aquí para determinar el valor de C. Y C será la distancia del centro a los dos foci. Y tenga en cuenta que toda la información es igual si tenemos un eje mayor horizontal o vertical excepto para encontrar el foci. Cuando hay un eje mayor horizontal que agrega y resta C de la coordinación X del centro. Mientras si tenemos un eje mayor vertical agregamos o restringamos C de las coordenadas y del centro para determinar las coordenadas del foci. Así que el objetivo de este video es poder escribir una parábola en forma general, en forma estándar para que podamos graficarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar los términos X y los términos Y juntos y mover la constante al lado derecho. Tenemos X cuadrado, eso es el único término X más luego habríamos cuadrado 4y, 16 y igual sería menos 12. Ahora no tenemos que completar el cuadrado en la parte 10 porque ya es un cuadrado perfecto. Podemos escribir esto como X, 0 cuadrado si queremos. Ahora para completar el cuadrado en la parte, y vamos a tener un coeficiente de 1. Así que vamos a factorizar los 4 y nos quedaremos con su escuadrón. Esto será 4 años si separamos los 4, y saldremos de la habitación para completar el cuadrado y esto será igual a menos 12. Para completar el cuadrado aquí vamos a tomar media de menos 4 y luego cuadrarlo. Bien, menos 2 cuadrado sería 4. Ahora debemos tener cuidado aquí. Cuando agregamos un 4 aquí, realmente estamos agregando 16. Porque cuando distribuimos tenemos un 4 por 4. Tenemos que agregar 16 al lado derecho de la ecuación para mantener la igualdad. Vamos adelante y escriba esto ahora. Tenemos la cantidad X, 0 cuadrada más 4X la cantidad Y, 2 cuadrada. Ahora es un cuadrado perfecto igual 4. Ahora para que la ecuación esté en forma estándar debe igualar 1. Así que ahora dividiremos todo por 4. Así que nuestra ecuación en forma estándar será la cantidad X, 0 cuadrado dividido por 4 más aviso aquí los 4, y los 4 se simplifican para tener Y, 2 cuadrados divididos por 1 igual 1. Ok, ahora debemos poder determinar mucha información sobre el gráfico de este elipse. Primero, el centro será. Aviso, el denominador más grande está bajo la parte 10, así que vamos a tener un eje principal horizontal como se muestra aquí. Ahora sabemos que A cuadrado igual 4, so A igual 2 y B cuadrado igual 1 so B igual 1. Mientras estamos aquí vamos adelante y encuentre el valor de C, recuerda es el más grande, así que la ecuación sería A cuadrada igual B cuadrada más C cuadrada. Así que A cuadrado es 4, B cuadrado es 1. Así que tenemos C cuadrado igual 3. So C igual la raíz cuadrada de 3. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos para hacer un gran gráfico de este elipse. Vamos adelante y transfiera esta información en la próxima pantalla y gráfico. El centro fue A igual 2, B igual 1, y C igual la raíz cuadrada de 3. Y también sabemos que tenemos un eje principal horizontal. Vamos adelante y planteamos nuestro centro. Esto es, para encontrar los endpoints del eje principal ir a la derecha 2 unidades, y luego a la izquierda 2 unidades del centro. Y luego los entornos del eje menor serán B unidades sobre el centro y B unidades bajo el centro. Así que estaría aquí y aquí. Vamos adelante y esquemate nuestra elipse. A continuación, debemos trazar el foci. Recuerda, si este es el centro, sabemos que el foci estará en alguna parte y en alguna parte.
Así que vamos a sumar y restar la raíz cuadrada de 3 de la x coordinada del centro. Así que uno de los foci será bien 0 más y el otro foci será. Vamos adelante y convertir la raíz cuadrada 3 a una decimal para que podamos trazarla. Así que es aproximadamente 1.73. Entonces está en alguna parte aquí y estaría en alguna parte aquí. Estos son nuestros dos foci y este fue F1, este F2 fue basado en cómo lo etiquetamos aquí. Vamos adelante y pruebe otro. Así que el primer paso es agrupar los términos x y los términos y juntos. Tenemos 9x cuadrados, 18x más 4 y cuadrados más 16 y igual 11. Próximo paso, para completar el cuadrado, tenemos que factorar los coeficientes líderes para la parte 10, y la parte y tenemos 9x la cantidad de x cuadrados, 2x más algunos números más 4x la cantidad y cuadrada más 4 y más algunos números deben igualar 11. Ok, tanto tomaremos la mitad de menos 2 y cuadrarlo. Eso nos dará más 1. Ahora si ponemos un 1 aquí es realmente como agregar 9. Así que agregaremos 9 al lado derecho. Ahora aquí tomaremos la mitad de 4 y cuadrarlo. Eso nos dará 4. Poner un 4 aquí es como agregar 16. Así que tenemos que agregar 16 al lado derecho. Estos deben ser ahora trinomiales cuadrados perfectos. Vamos adelante y trate de factorarlo. Aquí tendremos la cantidad x, un cuadrado más 4x los factores de 4 que añaden 4. Eso sería 2 y 2. Así tenemos que la cantidad de x más 2 cuadrada debe ser igual. Aquí, vamos a tener 11 más 9 que es 20 más 16, 36. Ahora para hacerlo igual a 1, tendremos que dividir todo por 36. Si simplificamos estas fracciones, debe estar en forma estándar. Veamos. Bien 9/36 que sería 1/4. Así que el denominador es 4 más aquí vamos a tener la cantidad y más 2 cuadrada. Esto sería 1/9. Así que nuestro denominador es 9 igual 1. Aviso el denominador más grande está bajo la parte y esta vez. Así que ahora tendremos un eje vertical mayor como vemos aquí. Nuestro centro tendría las coordenadas. A cuadrado sería igual a 9. Que implica a igual 3 y b cuadrado igual 4. Así tenemos b igual 2. Llevemos esta información a la siguiente pantalla. Todavía tenemos que encontrarse y luego hacemos un gráfico. Ok, tenemos nuestro centro y tenemos a, y b. Recuerda que la ecuación para encontrarse es a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Así que sabemos que a cuadrado es 9, sabemos que b cuadrado es 4. Así que se parece c cuadrado igual 5. So c igual la raíz cuadrada de 5. Bien, veamos si podemos hacer un buen gráfico de esto ahora. Vamos por primera parcela nuestro centro, estaría aquí. A continuación, sabemos que tenemos un eje vertical mayor para encontrar los endpoints del eje principal subir a unidades a y baja unidades a igual 3. Para subir 3 unidades, bajar 3 unidades, b es igual a 2, así que irá a la derecha del centro de 2 unidades, y a la izquierda del centro de 2 unidades. Así que nuestra elipse pasa a través de estos 4 puntos. Lo único que debe hacer ahora es determinar las coordenadas del foci. Ahora recuerda, desde que los dos foci están arriba aquí y abajo aquí, vamos a agregar o restar raíz cuadrada 5 desde la coordinada y del centro. Así que el primer enfoque sería. Y el segundo enfoque sería. De nuevo. Siempre es útil convertir estos a decimales para graficarlos en el plano coordinado. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que uno de ellos estaría en lo cierto aquí, y el otro enfoque estaría en algún lugar alrededor de aquí. Ok, eso lo hará para este video. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.
Gracias por ver.